El despertador consciente. Tras el despertar. Queridos amigos y amigas, las dos humanidades. Sí, suena raro, ¿verdad? Dos humanidades, cuando en realidad simplemente se supone que hay una. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si realmente pudiéramos hablar de dos humanidades diferentes dentro de lo que se supone que es la misma especie, de lo que sería la misma comunidad? Y lo cierto es que desde que empezó todo este proceso de la cuarentena y el confinamiento, si estáis escuchando esto ahora ya sabéis la época que es, si no estamos hablando de abril de 2020, me he podido dar cuenta de varias cosas, algunas muy bonitas y otras no tanto. Es decir, está claro, y es algo que he escuchado mucho estos días, y es que cuando ocurre algo grave o algo que se aleja de lo que es nuestra normalidad, así entre comillas, siempre sale lo mejor y lo peor de las personas. Y es cierto que lo mejor es muy bueno, pero también es cierto que lo peor es muy malo. Lo que me hace pensar que, ¿qué lleva a la gente a comportarse de una manera o de otra? ¿Y si realmente fueran diferentes en esencia? Y me da mucha rabia plantear esta idea y este argumento, porque en el fondo yo siempre he creído que todos somos uno, y he creído que en realidad todos deberíamos ir a una, y que no hay que dejar a nadie atrás. Pero en el momento en que esto te viene a la cabeza, has de ser consciente de que, aunque tú no dejarías a nadie atrás, quizás hay mucha gente que sí te dejaría atrás a ti. Y esto simplemente no es justo, no tendría que ser así. Aunque supongo que también en realidad es una cuestión de verse en el momento y en la situación, porque yo estoy diciendo esto de que ahora no dejaría nunca a nadie atrás, y quizás en una situación de apuro sería el primero en hacer algo así. No lo sé, no lo puedo saber y realmente ojalá no lo llegue a saber nunca, porque no quiero encontrarme en esa situación. Pero en el fondo sé que no haría algo así. Ya me he visto en varias situaciones en las que he tenido que actuar incluso de manera rápida porque la situación se descontrolaba y para mi sorpresa muchas veces me he puesto en riesgo mi propia integridad para intentar ayudar o salvar a otra persona. Que sí, que ahora suena que me estoy haciendo aquí el héroe, pero no, es simplemente una cuestión instintiva y cuando te encuentras en una situación así, tu cuerpo reacciona, no sé por qué motivado, no sé exactamente qué te lleva a reaccionar de una manera o de otra, pero lo que está claro es que en el fondo siempre hay una cierta coherencia, que a veces se viene un poco desvinculada o desvirtuada por una cuestión de ego, pero la coherencia de lo que eres, en esencia, casi siempre se mantiene intacta. Y esto supongo que también significa que, igual que hay personas que coherentemente siempre actúan buscando el bien mayor, pues nos encontraremos con el otro lado, gente que coherentemente también, esto no se puede negar ni discutir, siempre harán justo lo contrario, es decir, buscar su propio beneficio, más allá de lo que se lleven por delante o a quien perjudiquen, esto no se mira tanto. Y esto quizás también puede depender de muchos factores, que pueden ser educacionales, que pueden ser culturales, es decir, en realidad somos el fruto de aquello que nos ha marcado en la vida, de aquello que nos han enseñado. Pero creo que hay una parte más esencial, más profunda, que más allá de lo que te hayan enseñado o educado, siempre sale a relucir, para bien o para mal. No estoy diciendo que esto sea definitivo, no estoy diciendo que esto sea inevitable, todo se puede cambiar, porque a fin de cuentas lo único que necesitas para que algo cambie es querer cambiarlo. El problema es querer realmente cambiarlo, porque sobre todo si la situación ya te va bien, ya te funciona de una manera que te sientes cómodo y no estropea lo que es tu zona de confort, ¿para qué cambiar? Del mismo modo que os digo que estoy totalmente convencido de que el sistema ya está pensado para que esto funcione así. Es una cuestión inevitable, es decir, el propio sistema se retroalimenta a sí mismo, pero bueno, de este tema ya hemos hablado, aunque seguiremos hablando largo y tendido de ello. La cuestión es que al final parece que la humanidad se divide en dos tipos de facciones, en dos tipos de bandos. Aquellos que siempre miran el lado positivo y que buscan lo mejor para todos, y aquellos que únicamente se miran su propio ombligo y no buscan nada más que no sea bueno y beneficioso para ellos. En realidad no somos diferentes, en realidad simplemente tenemos motivaciones distintas. Yo creo que esto básicamente se reduce a una función de selección de emoción. Me explico. Yo creo que según lo que te haya pasado en la vida o según lo que te hayan enseñado, tienes unas emociones predominantes en ti, o unos sentimientos, que la diferencia entre unas cosas y otras son importantes, pero bueno, en este caso no voy a entrar. Básicamente lo que vengo a decir es que si tus emociones predominantes son el miedo o la rabia, seguramente esto te provoque unos sentimientos que vayan siempre en contra de todos los demás y a favor de ti mismo. Así como por contra, si las emociones que te han envuelto o de las que son más predominantes en ti durante toda tu vida son más la alegría o son más esa especie de bienestar, de calma, de tranquilidad, quizás tus prioridades son otras.
Quiero decir, no es una cuestión de buscar culpables y señalarlos y decir, oh, qué malos sois, hay que acabar con vosotros, porque eso sí que es polarizarse, y eso es entrar en una dualidad que no beneficia a nadie. Pero de este tema ya hablaremos también más adelante. La cuestión es, ¿estamos dispuestos a que eso cambie de alguna manera? Porque si no cambiamos, realmente sí que se va a convertir en una cuestión de bandos, porque al final será una pelea, será una batalla entre aquellos que buscan el bien común y aquellos que solo buscan su propio beneficio. Y os voy a ser muy sincero, en esa batalla los que buscan el bien común lo tienen muy fastidiado, lo tienen muy complicado, porque esto es como todo, igual hace falta 10 personas para construir un castillo de arena, pero basta con que una quiera liarse a patadas y lo destruya, en cuestión de minutos. Un trabajo de horas y de dedicación y de esfuerzo se puede ir al traste en cuestión de minutos, simplemente si alguien decide que eso no le acaba de gustar o quiere ir en contra de ello por los motivos que sea. Pero llegados a este punto, realmente no tiene sentido preguntarnos qué motiva a aquellos que quieren destruir. Y podríamos encontrar un montón de teorías, de hecho algunas son de lo más loco. He leído por ahí que simplemente puede darse el caso de que haya seres humanos que no tienen alma, mientras unos sí tienen, otros no tienen. Es una locura quizás, pero bueno, yo qué sé, al final encontrar una explicación a esto es complicado. Quizás también podría ser una cuestión educativa, aunque esto no creo que sea del todo cierto, porque a pesar de que sí que es cierto que tu entorno te acaba moldeando un poco a lo que realmente acabas siendo, la decisión al final únicamente es tuya, es decir, no podemos culpar al entorno o a la educación que te han dado de que tú ahora seas como eres, porque esto lo puedes cambiar cuando quieras, como decía antes. Podemos buscar un montón de explicaciones, pero en realidad no importa. Lo que importa es que quizás ha llegado un momento en el que, por más que yo no quiera pensar en la dualidad y yo no quiera posicionarme de ninguna manera, o tomo medidas, tomo acción en el asunto, o sencillamente me voy a ver arrastrado a que alguien acabe destruyendo mi castillo de arena. Yo no quiero que mi castillo de arena se destruya, y no porque sea mío, sino porque lo hemos construido entre muchos. No podemos permitir que haya gente que quiera destruirlo sin más, aunque tampoco puedes ir en contra de esa gente directamente atacándoles, pero simplemente tienes que tener muy claro en qué lado estás. Y no por una cuestión de polarización o dualidad, sino simplemente dejar que tu propio espíritu, que tu propia alma, que tu propio ser esté donde tú quieras que esté. No vale dejarse arrastrar, no vale la excusa de es que ellos son egoístas, yo también voy a serlo. No vale. Si tenemos claro que hay estas dos humanidades, que ya es una cuestión de teoría mía y lo hago más metafóricamente que en realidad, porque en el fondo sí que creo que todos somos uno, a pesar de nuestras motivaciones, pero en el caso de que hubiera dos humanidades, tienes que tener muy claro dónde quieres estar, si en el lado del miedo o en el lado del amor, si en el lado del egoísmo o en el lado de la generosidad. El mundo que viene después de toda esta crisis global que se supone que está ocurriendo va a ser totalmente diferente. O no lo sé, pero si no cambiamos lo que realmente somos y decidimos qué tipo de humanidad queremos ser, lo que está muy claro es que los que quieren destruir el castillo, al final, como siempre, serán los únicos beneficiados. Ojalá no sea así, y no porque les desee el mal, sino por todo lo contrario, porque les deseo el bien, tanto a ellos como a todos los demás. Sin más, queridos amigos y amigas, me despido diciéndoos que nos vemos en el camino tras el despertar.